Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? Yo me siento gozoso de estar aquí con ustedes. Hemos pasado un tiempo hermoso. Ya me estoy sintiendo cada vez más en casa. No se vaya a ser que me venga de Estados Unidos para España. Pero estamos contentos de compartir con ustedes. Permítanme, vamos a abrir esto. La verdad que estamos alegres. Gracias, Pastor Santiago, Pastor Rubén, y a todos los pastores que están aquí, José, Antonio, Seperán, y a todos los demás, Ariel. Bueno, la verdad que me faltaría alguno tal vez de nombrarlo, pero estamos contentos, gozosos de estar aquí. Hoy me tocó que venir con mi esposa, con mi amada, y la verdad que tuvimos ayer un tiempo hermoso también aquí en la mañana. Y también nos acompañó mi hermano Omar con su esposa Yani. Vamos a verte la próxima vez, nos vamos a traer casi toda la iglesia. Pero estamos contentos de estar acá. La verdad que les voy a pedir un favor. Siempre me ha gustado, hemos admirado mucho el culto de Ríos de Vida. Y les voy a pedir un favor, no lo dejen perder. La verdad, cuesta conseguir eso. Cuesta. Hay iglesias en Estados Unidos que lo han intentado. Conozco una iglesia que más o menos por ahí anda, que es la iglesia Bethel de Bill Johnson. Pero la verdad es algo que cuesta, es difícil. Y ustedes lo han logrado. No dejen que Satanás se los robe. Es la verdad que es. Nosotros quisiéramos, lo tratamos, llegamos cerca, por ahí estamos, pero ya vamos a llegar. Bueno, gloria a Dios. No, la verdad que el culto es algo hermoso. Es para el Señor y hay que hacerlo con excelencia, lo mejor que podamos, con gozo, con alegría en nuestro corazón. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, esta mañana, Señor, te pedimos que me uses, Señor. Bendigo mis labios en el nombre de Jesús. Que toda palabra que salga de mi boca sea inspirada por tu Espíritu Santo, que Él nos enseñe. Esta mañana queremos aprender, Señor. Hay una llave que tú quieres entregarnos a cada familia esta mañana que está aquí representada. Yo declaro esa llave en las manos de cada familia, de cada padre de familia, en el nombre de Jesús, para que sus generaciones sean bendecidas tal como tú lo quieres, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Me pidieron de que hablara algo de comunicación, porque nos quedamos ayer cortados con la comunicación, pero la verdad que la comunicación es un arte. La verdad sí, es un arte. Pues si es un arte, tendríamos que pasar horas y horas hablando de la comunicación. Vamos a hacer un pequeño flash así, como cuando te has ido a ver en las películas, que le ponen un cortito ahí de la película, ¿verdad? Y uno queda después, si será buena o no será buena, ¿verdad? Y hasta que ha pagado uno se da cuenta si estaba buena o no estuvo buena. Pero la comunicación, como les digo, es un arte, especialmente en el matrimonio. Es un arte que tenemos que aprender a desarrollarlo. Dice el libro de Efesios, dice la palabra que airaos pero no pequéis, y que el sol no se ponga sobre tu enojo. En que había un hombre, un cristiano pero muy legalista, de esos hombres bien firmes en las cosas del Señor. Y un día se puso debajo de un árbol. Y pues estuvo ahí casi todo el día hasta que la hija llegó y le dijo: papá, ¿y qué estás haciendo acá? Le dijo: ¿por qué estás acá? Por culpa de tu mamá, le dijo. ¿Y por qué? Le dijo. No puedo salir porque estoy enojado ahorita. Él pensaba que ponerse debajo del árbol era como el sol no se le iba a poner porque él estaba enojado. Entonces, nosotros muchas veces nos cuesta comunicarnos. Yo solo le voy a hacer una pregunta así, fácil. ¿Quién cree que en el matrimonio habla más? ¿El hombre o la mujer? El hombre, dice la mujer. Vamos a ver. Seamos sinceros, ¿sí o no? Un aplauso a la hermana, es honesta, sincera. Sí, es la verdad. Está comprobado científicamente de que la mujer habla más.
Es más, hay psicólogos que dicen que la mujer habla 150 palabras por minuto. ¡Wow! No sé si cómo lo medirán, pero es bastante. No le entendería nada. Y que el hombre habla entre 50 a 75 palabras por minuto. Bueno, y si él sí está con ganas de hablar. Pero la mujer le gusta hablar. Mire, los psicólogos hicieron un experimento con niños. Pusieron en un cuarto a niños pequeños entre 4 y 5 años, niños y niñas. Entonces las niñas las pusieron todas en un cuarto y a los niños los pusieron en otro cuarto. Y los dejaron allí, pusieron cámaras y todo, les pusieron juegos y todo. Y observaron que cuando las niñas jugaban, empezaban a peinarse el pelo y a hablar de esto. Mira cómo te voy a peinar, así como mi mami, cuando yo sea grande voy a tener una casa y bla, 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 bla. Y cuando estaban los niños, en los niños les dejaron los juguetes y los niños, ¡pam! ¡Chu! ¡Pam! 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 Y eso era todo lo que hablaban. O sea, desde el niño ya venimos con eso, ya Dios nos creó así. Tenemos que entender nosotros que el hombre y la mujer somos diferentes. Entonces, la comunicación no es simple sencillamente hablar. La comunicación es entenderse. Y eso es lo difícil en el matrimonio. ¿Cómo nos vamos a entender? Y cuando nosotros decimos comunicarnos, no estamos hablando únicamente de hablarnos, sino que también nuestros gestos faciales y corporales tienen que ver en la comunicación. Cómo nosotros nos expresamos. Y es importante cuando la pareja se está hablando, verse a la cara. Pero ahora hay un gran problema. ¿Sabe que los pastores ahora les decimos, bueno, hasta que Facebook los separe? Porque ese es uno de los problemas serios ahora, ¿sí o no? Oye, todo el mundo está en la casa y cada quien está con su tableta, su teléfono, y lo menos que hay es comunicación. Cada vez hay menos comunicación en los matrimonios. Se vienen a hablar hasta que dice, help, ayuda, ayúdame. Entonces, y ese es un gran error. Necesitamos entender que Satanás nos quiere separar y una de las maneras de separarnos es cortar nuestra comunicación. Y tenemos que aprender a entendernos. Mire, yo es increíble, yo oigo hermanas y hermanos que hablan con Dios de una manera impresionante. Tienen un canal directo con el Señor, pero no se pueden comunicar con su esposo ni con su esposa. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo es que decimos que amamos a Dios y no podemos amar a nuestro prójimo? ¿Cómo es que nos vamos a comunicar con Dios continuamente y no podemos hablar con nuestro prójimo? Entonces es importante que nosotros entendamos de que la comunicación necesitamos desarrollarla en el matrimonio. Necesitamos entendernos, necesitamos que nuestros hijos nos entiendan, porque si nosotros no nos entendemos, nuestros hijos no nos van a entender. Amén. Bueno, hasta allí lo dejo. Era un flash, le dije, rapidito. Ok, ¿sabe que esta mañana yo quiero darle una llave? Y es una llave espiritual para cada familia. En la prédica se llama el Espíritu Santo en el altar familiar. Yo no sé si ustedes tienen un altar familiar, pero yo les voy a enseñar ahora cómo hacer un altar familiar. ¿Por qué? Porque el altar familiar es la forma de que el padre va a dejar un legado de bendición paternal para sus hijos. Entonces necesitamos entender que la bendición paternal es importante. Que si nosotros no estamos bendiciendo a nuestros hijos, Satanás los va a maldecir. Entonces nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos. ¿Y cómo los bendecimos? A través del altar familiar. Y esta enseñanza, le voy a decir una cosa, es una enseñanza espiritual muy fuerte que Satanás ha cegado a la iglesia, y la mayoría de la iglesia no tienen altares familiares. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que las familias sean bendecidas. Pero el altar familiar es muy, pero muy importante. Vamos al libro de Génesis y vamos a hablar de la bendición paternal para que entendamos el principio de qué importante es la bendición paternal. Génesis capítulo 12,
verso 1. Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y miren lo que dice la última parte de este verso: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, Dios no quiere bendecir individuos, Dios quiere bendecir familias. Cuando Dios bendice a una persona en un hogar, es porque Dios va a bendecir toda la familia. Entonces, muchas veces nosotros paramos esa bendición en nuestro hogar y somos muchas veces candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Pero la bendición tiene que fluir primero en nuestra casa. El plan de Dios es bendecir las familias. El plan de Satanás es maldecir las familias. Te voy a dar un concepto de bendición paternal esta mañana. No es una definición, es un concepto que vamos a ocupar esta mañana. La bendición paternal es Dios usando a un individuo para bendecir a otro. ¿Estás escuchando? La bendición paternal es Dios usando a un individuo para transmitir su imagen, su destino y su propósito a otra persona. La maldición es Satanás usando a una persona para transmitir su imagen, su destino y su propósito. El propósito de Satanás es destruir las familias. Y por eso él también ocupa a una persona para distorsionar el plan de Dios. Ahora, padres que están aquí esta mañana, piensa por un momento: ¿qué quieres ser? ¿Instrumento de Dios o instrumento de Satanás? Porque Dios, el plan de Dios es usar a los padres para bendecir a sus hijos. El plan de Dios es usar a los padres para impartir su imagen, su destino y su propósito. Pero somos los padres encargados de decidir si queremos ser bendición o queremos ser maldición. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dice la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Padres, Dios ha puesto dentro de nosotros, enfrente de nosotros, la bendición o la maldición. Nosotros tenemos que escoger qué queremos ser. Si queremos ser bendición para nuestros hijos o queremos ser maldición. Mira cómo funciona la bendición de Dios. Te lo voy a ilustrar de esta manera para que me entiendas. Haz de cuenta de caso una batería de un carro. La batería de carro tiene terminales donde está conectada a unos cables que transmiten la corriente al carro. Satanás no puede cortar esa bendición y él lo sabe. Pero sí puede corroer la bendición. ¿Qué hace Satanás? Él corrompe al que va a usar Dios para transmitir la bendición. Así como pasa con los cables de la batería. Él se corrompen los terminales y se rompe el terminal que está conectado al polo de la batería para que transmita la corriente al carro. Así hace con los padres muchas veces, y esa bendición se para. ¿Por qué? Porque el encargado de transmitir, de impartir el destino, la imagen y el propósito a nuestros hijos somos los padres. Pero si el padre está corrompido, la bendición se para y se transmite la maldición en lugar de la bendición.
Si nosotros queremos ser de bendición a nuestros hijos, tenemos que aprender algo muy importante. La palabra bendición del griego viene de la palabra eulogio, que es donde nosotros tomamos la palabra elogio. Eso significa que bendición significa exaltar. Bendición significa hablar bien. Bendición significa nunca hablarle mal a nuestros hijos. Lo que nosotros le decimos a nuestros hijos es lo que vamos a crear en nuestros hijos. Un padre que bendice le dice a su hijo: tú eres inteligente y vas a llegar muy lejos. Me encanta que seas perseverante, porque tu perseverancia te va a llegar a alcanzar montañas. Te amo como sos, hijo. Para mí eres lo más hermoso, lo mejor que me dio Dios. Pero un padre que maldice a su hijo le transmite palabras de maldición, y es Satanás usándolo. No sirve para nada. Si es gordo, estás demasiado gordo que ya vas a flotar. Si es delgada o delgado, pareces una tabla. Si es un varón, le dice: yo no quería un varón, yo quería una niña. Y si es una niña, yo no quería una niña, quería un varón. O sea, tengamos cuidado con lo que nosotros hablamos a nuestros hijos, porque con nuestra boca estamos bendiciendo o estamos maldiciendo. Un principio para bendecir es bien importante. Escúchalo, padre. Cuando tú quieras bendecir a tus hijos, cuando tú decidas bendecir a tus hijos, cuando tú levantes el altar familiar y empieces a bendecir a tus hijos en el altar familiar, tienes que aprender, para que fluya la bendición en el altar familiar, a separar el mal comportamiento de tus hijos con la bendición. Porque cuando tú traes el mal comportamiento de tus hijos al altar familiar, tú vas a transmitir maldición a tus hijos. No hay hijo que no se porte mal. Como empezamos a hablar de la comunicación, no hay matrimonio que no tenga conflicto. No hay hijo que no se porte mal. Pero tenemos que aprender a separar el mal comportamiento que nuestros hijos tengan al momento de bendecir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque yo soy instrumento de Dios. Yo soy un hijo de Dios, y de mí no va a salir palabra corrompida para bendecir a mis hijos. Yo soy el que estoy impartiendo la bendición a mis hijos. Amén. Ahora, el problema para transmitir la bendición espiritual de Dios es que muchos padres no saben el poder de la bendición. Miren, en el Antiguo Testamento hay una familia que sabía fuertemente el poder de la bendición paternal. Cuando Esaú se enojó porque su hermano le robó la bendición, todos conocemos la historia de Jacob y Esaú. Cuando Jacob nació junto con Esaú, vino agarrado de Esaú, pero eran hermanos que estaban todo el tiempo en conflicto. Y le voy a decir de dónde venía el conflicto de ellos: de sus mismos padres. El padre amaba a Esaú, la madre amaba a Jacob. Eso nunca lo tiene que hacer, hermano. No tienen que haber predilectos dentro de los padres para cada hijo. La madre se amó más a Jacob por su debilidad, porque era un niño más débil, menos fuerte que Esaú. Esaú era un guerrero, un varón fuerte, y su papá lo amaba por eso, por su valor. Tenemos que aprender a ver a nuestros hijos cuando vamos a transmitir la bendición tal como Dios nos ve, como hijos de Dios. Son tus hijos. Si tu hijo es fellito es porque es tu hijo. Si tu hijo es guapo es porque es tuyo. Pero mis hijos todos son guapos, todos son bonitos. ¿Sabes por qué? Porque yo soy bonito. Amén. Si tú le dices a tu hijo fellito, ¿sabes quién es fellito? ¿Ah? Ya no digo más, ahí nos quedamos. Ahora, pero mire cómo dijo Esaú. En Génesis Esaú le dice: y Esaú respondió a su padre. Mire lo que dijo Esaú. Cuando su padre Isaac no lo pudo bendecir, porque le dijo: yo ya bendije al otro, ya no le puedo quitar la bendición. Y mire lo que le dice Esaú. Esaú respondió a su padre: no tiene más que una sola bendición. Wow, no tiene más que una sola bendición. Padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz
y lloró. Wow. Dice la versión TLA en el verso 34: al oír Esaú las palabras de su padre, lloró a gritos. Lloró a gritos, dice la versión TLA. Y con gran amargura le dijo a Isaac: Padre mío, bendíceme también a mí. Wow. ¿Sabe que hay muchos hijos que están llorando la bendición de su padre? Están clamando para que su padre los bendiga, y sus padres les están negando la bendición. ¿Sabe por qué los padres le niegan la bendición a los hijos? Por dos razones. Una, por ignorancia. Por eso la palabra de Dios dice: mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Porque no entienden el poder de la bendición paternal. Y la segunda es porque ellos fueron maldecidos en su vida. No recibieron bendición. Entonces hacen lo que recibieron. Hacen lo que vivieron. No saben hacer otra cosa, no pueden decir otra cosa porque es lo que aprendieron. Pero nosotros, como hijos de Dios, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que aprender a cambiar esas actitudes, cambiar esos patrones de vivir y ser diferentes. Y dice en el verso 41 ahí mismo: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Wow. ¿Qué se ha ido Jacob con todo el dinero? No, ¿verdad? No se llevó nada. Cuando Jacob salió sin nada en la bolsa, el papá no le dio ni 5. Pero ¿sabe qué sí le dio? La bendición paternal. Era capaz de matar a su hermano por tal de la bendición paternal. Mírense qué importancia es la bendición paternal. Igual es ahorita. Así como fue antes, es igual de ahora. La bendición paternal es sumamente importante que nosotros le impactemos a nuestros hijos. Hay dos preguntas que nuestros hijos nos hacen continuamente. Una es: ¿quién soy? Y la otra es: ¿qué voy a hacer? ¿Quién soy y qué voy a hacer? ¿Quién soy? Habla de identidad. ¿Cuánto valgo yo? ¿Qué voy a hacer? Habla de nuestro destino y nuestro propósito. Ahora escuchen bien, padres. El encargado de descubrir quién soy y qué voy a hacer para nuestros hijos somos los padres. No son nuestros hijos. Cuando Isaac le dio la bendición paternal a Jacob, exactamente como le dijo, así fue. Todo lo que el padre le declaró y le decretó cuando lo bendijo, exactamente así pasó. Si usted examina la vida de Esaú y la vida de Jacob y sus descendencias, los descendientes de Jacob fueron sumamente bendecidos: reyes, sacerdotes, hombres principales, y todo lo contrario con las descendencias de Esaú. Los padres somos los encargados de decirles a nuestros hijos quiénes son y qué van a hacer. Mira, te lo voy a ilustrar de esta manera para que tú entiendas lo que te estoy hablando. Había un hombre llamado Juan. Este hombre se enojaba con una rabia, una ira impresionante. Conoció a una mujer cristiana, se casó con esta mujer cristiana sin él ser cristiano, pero él no podía cambiar su forma de ser. Vino en una ocasión y dijo: bueno, me voy a convertir a ver si me curo de esto. Se convirtió, empezó a ir a la iglesia. Pasó un problema en su vida que no pudo cambiar. Viene su esposa ya preocupados, van a hablar con el pastor y le cuentan la situación. El pastor, que no sabía nada de lo que es liberación, habló con otro ministro que era un ministro de liberación y le cuenta la situación y le dice: ok, tráemelo, pero ven tú también para que aprendas. Se lleva a la pareja donde el ministro de liberación, y cuando llegan a donde el ministro de liberación le dice: ¿me la puedes abrir, por favor? Cuando llegan al ministro de liberación le dice: bueno, cuénteme qué es lo que pasa, cuál es el problema suyo. Mire, pastor, yo conocí a mi esposa, pero soy un hombre sumamente iracundo.
Me enojo con facilidad, pero exploto. Me da una ira grande, grande. Y cuando yo conocí a mi esposa pensé que iba a cambiar, porque me iba a casar, pero no fue así. Luego me hice cristiano para cambiar esta actitud, pero no pasó igual. Hace poco me pasó algo tremendo. Iba en el carro y de repente íbamos en el tráfico. Yo me detuve en el tráfico, estaba la cola tremenda, yo tenía que salirme del freeway o la autovía le llaman acá, vamos a hablar español. Y los tiramos allí a salirnos y no podíamos salir, estaba el tráfico pesado. Y me estaba enojando, me estaba agarrando rabia, ira. Y de repente estaba un carro parado detrás de mí y me pitó. Y eso me enojó tanto que me sacó de mis casillas. Me salí del carro, me fui al motorista que estaba atrás, al conductor que estaba, lo agarré por la camisa, lo quería matar. Pero me sostuve, lo regresé otra vez al asiento, me regresé al carro, entré al carro, cerré la puerta y a una vez dentro del carro me empecé a sentir mal. Mal por lo que había hecho, que no era normal, no estaba bien lo que yo estaba haciendo. En eso me acordé que andaba en el carro de mi esposa y que mi esposa le había puesto una calcomanía en el bumper para coches. Y la calcomanía decía: si usted es cristiano, suene la bocina o suene el pito, ¿no? Así que no sé qué hacer, pastor. Viene el pastor y le dice: ok, le dice, te voy a hacer una pregunta, le digo. ¿Hay algo que cuando tú eras niño te pasó en tu vida? ¿Algo que te traumó, que te puso enojado, iracundo? ¿No? ¿Alguna situación que hayas vivido con tu papá? No. ¿Seguro que nada con tu papá? Bueno, una cosa, pero fue hace tiempo. Yo ya lo perdoné a mi papá. Pero dime qué fue lo que pasó. Bueno, mire, en una ocasión yo invité a unos amiguitos, tenía como unos 6, 7 años, invité a unos amiguitos a mi casa y ellos se quedaron durmiendo en mi casa y durmieron en mi cuarto. Ellos se quedaron allí en la alfombra, yo me quedé en la cama. Pero en la medianoche yo me hice pipí y mi mamá se dio cuenta. Entonces mi mamá vino, me sacó, me cambió todo y se fue y le contó a mi papá. Y cuando nos levantamos a comer en la mañana siguiente, que nos bajamos con mis amigos, mi papá estaba sentado en la mesa y nos sentamos con él a comer. Y mi papá lo primero que dice: aquí hay un mojacama, dijo. Y se me queda viendo a mí. Me da vergüenza como hijo, le digo, porque todavía mojar la cama para la edad que tenés. Y me pegó una gran regañada y me dijo que me fuera para arriba y me avergonzó enfrente de mis amigos. Yo me sentí tan enojado, pero tan enojado, que cuando iba subiendo la grada yo quería matar a mi padre. Pero ya lo perdoné. Y le dijo: ahí está el problema, le dice. Necesitas entregar ese problema al Señor. Necesitas sacarlo de tu vida. Los padres no sabemos muchas veces lo que nuestras palabras pueden hacer en la vida de nuestros hijos. Podemos estar maldiciendo sin saberlo muchas veces. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene poder para crear identidad, para crear en nuestros hijos el propósito y el destino de Dios. Nuestro hijo Roberto, yo creo que muchos lo conocen acá porque él hizo casa bíblica en Quilmes. Roberto es abogado. Roberto, cuando nació, era un niño grande. Salió grandote cuando nació. Yo estuve en el parto de Roberto y hasta yo me quedé: wow, este no es un bebé, tamaño cuando nació. Pero nació con golpes en la cabeza, que hasta el mismo doctor se enojó por los golpes que él había traído en la cabeza, el pediatra sería, y con el ginecólogo, porque no tuvo que haber sido parto normal, sino que cesárea. Y Roberto fue declarado que tenía problema de aprendizaje. Pero Roberto se esforzó. Y nosotros como padres siempre lo bendijimos: hijo, tú vas a llegar muy lejos. ¿Sabe? Cuando yo lo veo a mi hijo, siempre le digo: campeón, ¿cómo estás? Y siempre me aseguro que mis hijos sientan la bendición de parte de mí.
Mi hijo fue a Casa Bíblica, después fue a la universidad, luego tuvo que entrar a la escuela de leyes, hizo el examen de la escuela de leyes, le costó entrar a una de las buenas universidades en Houston, terminó entrando a una universidad que no cualquiera quiere ir a esa universidad, pero allí fue. Y miren lo que pasa con Roberto. Cuando él tenía ya 2 años de estar en la escuela de leyes, él entró a una competencia con la universidad que él quería ir, a la universidad que él deseaba ir, pero que sus notas no le habían alcanzado. Pero Roberto tiene una cualidad para litigante impresionante, y ganaron la competencia a todas las universidades que habían ido. Y Roberto, cuando termina, porque él quería ir a esa universidad, pasa donde estaban los maestros y todo. Yo quise ir a su escuela, le dijo. El que no lo querían aceptar le ganó la competencia. Cuando Roberto terminó sus estudios de la escuela de leyes, no era abogado, porque allá usted puede ir toda la escuela de leyes y no es abogado hasta que no hace el bar, o sea, el examen para que le da la licencia para abogado. Este examen no lo pasa cualquiera. Hillary Clinton no lo pasó, Michelle Obama no lo pasó, John F. Kennedy no lo pasaron a la primera, tienen que repetirlo varias veces hasta que lo pasan. Mi hijo lo pasó a la primera, y no solo eso, lo pasó con notas tan altas que puede ejercer incluso en otros estados. ¿Sabe? Lo que Satanás quería hacer, nosotros como padres lo podemos cambiar con la bendición paternal. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Ahora, la palabra de Dios dice claramente que le dijo Dios a Abraham: yo voy a bendecirte a ti, y a través de ti voy a bendecir todas las familias de la tierra. ¿Me están escuchando atrás? Todas las familias de la tierra, ¿sí o no? Me voy a acercar un poco más al micrófono, yo predico un poco abajo. ¿Aquí está bien? Ok. Voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Eso significa que tú y yo podemos ser bendecidos a través de Abraham, ¿sí o no? Pero así como la salvación, si tú no te apoderas de esa promesa, no la puedes tener. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 29. Si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios les hizo. ¿Cuántos están unidos a Cristo esta mañana? Amén. Si tú estás unido a Cristo, tu familia y tu persona son bendecidos a través del Señor Jesucristo. Y las promesas de Abraham las puede agarrar también tus generaciones. Amén. La revista Forbes hizo un estudio donde sacó que de las 40 familias más ricas en el mundo, el 40% son judíos. De los científicos más famosos en la humanidad, 35 de los 50 científicos más famosos en la humanidad son judíos. El productor más grande de películas en Hollywood es judío. Los dueños de las producciones de películas en Hollywood son judíos. Los judíos recibieron la bendición de Dios a través de Abraham. Ahora, pero la palabra de Dios dice que nosotros también la recibimos, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un judío? Fíjese, el cristiano, un hijo de un cristiano, si le gustan las matemáticas, la economía, dice: yo quiero trabajar en un banco. El judío dice: yo voy a ser dueño del banco. El cristiano, si le gustan las películas, dice: yo quiero ser actor. El judío dice: yo voy a ser el productor y el dueño de la. ¿Se ve la diferencia? ¿Sabe por qué? Porque hay una gran diferencia. Pero esa diferencia nosotros muchas veces mismos la marcamos. Y yo lo he vivido con muchos cristianos.
¿Cuál crees que es la diferencia entre los judíos y nosotros? Que los judíos tienen la bendición de Dios, pero nosotros también. Y les muestro Gálatas capítulo 3, verso 29. Pero ellos son el pacto de Dios, el pueblo de Dios. Mira lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 7, verso 22. Dice, por eso Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un pacto mejor. ¿Sabía usted eso? Que los cristianos ahora tenemos un pacto mejor que los judíos. El pacto de nosotros es mejor que el de Moisés. Eso significa, hermano, que nosotros también podemos obtener las bendiciones que los judíos tienen. Ahora, ¿qué hace la diferencia? La diferencia la hace algo muy sencillo: el altar familiar. Los judíos, Dios les dio una orden, y por tradición han mantenido esta orden por cientos de años y generaciones. Repita conmigo: Eber Shabbat. Diga al que le está a la par: Eber Shabbat. Dios les dio el Eber Shabbat a los judíos. ¿Qué es el Eber Shabbat? El Eber Shabbat era una orden de Dios para el pueblo de Dios, que todos los viernes en la noche la familia se iba a reunir. Todos el viernes en la noche iban a compartir un alimento y los padres iban a bendecir a sus hijos. Y eso lo hacen todos los viernes. Aún ahorita en nuestros días lo siguen haciendo. Mire cómo hace el Padre. La palabra bendición en hebreo significa barak. Y barak significa arrodillarse delante de. Cuando el padre va a bendecir a la madre, porque lo primero que hace el padre en el altar familiar judío, lo primero que hace es bendecir a su esposa en frente de sus hijos. Y él se arrodilla en frente de su esposa y la bendice. Le dice lo hermosa que es, le dice la madre que es, la mujer maravillosa que es, y eso lo escuchan todos sus hijos. Y por lo que él la ama. Y después que ha bendecido a su esposa, el padre y la madre juntos van por cada hijo y bendicen a cada hijo y le dicen lo que ellos desean para cada uno de ellos. Y le desean siempre lo mejor y le dicen siempre lo mejor. Por eso el hijo de un judío, cuando viene, él sabe su identidad y él sabe que es hijo de un gran rey, de un gran Dios. Y ahora nosotros tenemos un mejor pacto. Ahora nosotros tenemos al Señor Jesucristo. Los judíos no han conocido al Señor Jesucristo, ellos todavía lo están esperando. Y ahora nosotros sabemos que somos hijos de un gran rey, el Rey de reyes y Señor de señores. Todos nuestros hijos pueden venir con mayor confianza, con mayor autoridad, a decir: yo soy un hijo del rey. Dios me creó para grandes cosas y yo soy cabeza y no soy cola, porque Dios me ha levantado. Amén. Esa es la bendición paternal. Cuando usted le declara a su hijo la palabra de bendición y no palabra de maldición, hay algo en el cerebro que se forma y que su hijo lo está asimilando. Y algo en su alma que se forma y el alma lo está asimilando. Y toda esa palabra va creando en su hijo la identidad de Dios, el destino de Dios y el propósito de Dios. Y los encargados de descubrir la identidad, el destino y el propósito de nuestros hijos somos nosotros. Y lo descubrimos declarando la bendición en cada uno de nuestros hijos, diciéndole lo hermoso que son, diciéndole cuánto los amamos, lo mejor que son y que van a llegar muy lejos porque son mis hijos. Amén. Hermano, si usted no bendice a sus hijos, Satanás se los va a maldecir. ¿Y sabe a quién va a abusar Satanás? A usted mismo. No le niegue la bendición a sus hijos. Amén. Dice Jeremías capítulo 6, verso 16. Dijo, permítame, voy a tomar agua. Cuando estaba ayer en la noche, nos fuimos de aquí como a las 12, ¿verdad? Y estaba ya orándole al Señor y no podía dormir. Ya eran las 3 de la mañana y no podía dormir. Eran las 4 de la mañana y no podía dormir. Y estaba orando. En un momento le pregunté al Espíritu Santo: ¿por qué
no puedo dormir, porque mañana vas a enseñar, me dijo, una palabra tan fuerte espiritualmente, que esto va a traer bendiciones para todas las familias que están allí. Y los que reciban van a ser bendecidos. Amén. Dice la palabra de Dios 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso. Dice la otra versión: y será bueno para vuestra alma. Mas dijeron, ¿quiénes dijeron? Los judíos, el pueblo de Dios: no andaremos. Enfrente de nosotros tenemos la bendición o la maldición. Yo te estoy declarando esta palabra, y te la estoy declarando con un propósito, padres de familia, para que ustedes levanten un altar familiar en su casa. Pregunten por las sendas antiguas. La palabra antigua en hebreo viene de la palabra olam, que significa antiguo, viejo, escondido, secreto. Cuando nosotros preguntamos al Señor por los planes de nuestros hijos, todo lo que son para nuestros hijos ya está en el cielo. Abraham hizo el tabernáculo. ¿De dónde cree él que lo hizo? Del cielo, ya estaba. Los planes para nuestros hijos ya están en el cielo, y lo tenemos que preguntar al Señor: ¿cuáles son los planes de nuestros hijos? ¿Cuáles son los caminos de nuestros hijos? Y dice aquí: y si andan por ese camino, hallarán el bien. Y la palabra bueno allí, o bien, es prosperar. Cuando tú bendices a tus hijos, los estás empoderando para prosperar. Voy a terminar con esto. ¿Cómo hacemos el altar familiar en nuestra casa? Nosotros tenemos más de 20 años de tener el altar familiar en nuestra casa. Todos los lunes, ningún lunes nos perdemos. Aunque nosotros no estemos, nuestros hijos hacen el altar familiar. Si yo no estoy, mi esposa hace el altar familiar. Si mi esposa no está, yo hago el altar familiar. Todos los lunes nosotros tenemos el altar familiar. En la noche, a las 7 de la noche, nos reunimos toda la familia. Mi hija mayor ya se casó con Jason. ¿Y sabe qué pasa? Mi hija mayor también viene al altar familiar con Jason. ¿Y sabe por qué? Porque mi esposa, que antes solo me hacía cremas de tomate, se ha hecho una cocinera experta, y ahora les prepara todo. Cada lunes se hace la comida en la casa, y todos vienen a comer a la casa. Algo los tiene que traer, ¿sí o no? Y todos convivimos ahí los alimentos juntos, exactamente como lo hacen los judíos. Compartimos los alimentos, y luego que compartimos alimentos, todos hacemos el aseo en la casa. Bueno, excepto el papá, que tiene privilegio cuando me quieren dejar. Pero todos hacemos el aseo en la casa. Después nos sentamos en la sala, compartimos una palabra, oramos por todos y bendecimos a nuestros hijos. Eso lo hacemos todos los lunes. Todos los lunes. Muchos cristianos dicen: hoy, como estoy en las cosas de Dios, mis hijos no van a hacer cola, van a hacer cabeza. Pero no tienen un altar familiar en su casa. Padres de familia, escuchen bien esto que te voy a decir. Padre cristiano, la iglesia no va a ser la que va a crear la identidad en tus hijos, ni el maestro de la escuela. La iglesia no es la que va a determinar el destino de tus hijos, ni el maestro de la escuela. La iglesia tampoco va a determinar el propósito de tus hijos. La iglesia solo es una ayuda de Dios para cada uno de nosotros, para que nosotros nos formemos en el Señor. Pero quien va a determinar la identidad, el destino y el propósito de nuestros hijos somos los padres de esa familia. Yo te voy a pedir con todo mi corazón, que esta enseñanza no la pierdas. Y todos los días tú decidas qué día. Nosotros lo tenemos el lunes, los judíos lo tienen el viernes, el día que mejor te quede. Y te voy a decir una cosa: trata de poner un día y no lo cambies, porque eso falla cuando se cambia. Si tú pones lunes, quédate allí. Si pones miércoles, quédate allí. Pero tiene que ser un día a la semana.
y siempre cocina una comida. No tiene que ser algo, pero cocina algo, un sándwich, algo que los traiga. Se siente el amor y los hijos lo perciben. Y mis hijos están atentos. Hay veces Roberto viene saliendo de la corte, nos llama por teléfono, dice: papá, voy para allá, espérenme, ya voy a llegar. Mi hija o Jason vienen de camino, nos llaman, ya vamos para allá. ¿Por qué? Porque han percibido el amor con que lo hacemos. Y eso va a bendecir a tus hijos y va a crear la identidad, va a crear el destino y el propósito de tus hijos. Satanás quiere destruir las familias y ese es el propósito de Satanás. Las familias están bajo ataque, pero somos los padres que tenemos que levantarnos y decirle a Satanás: con mis hijos no te metas, Satanás. Mis hijos son del Señor, pero yo soy el instrumento que Dios está ocupando para bendecir a mis hijos. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar y darle la gloria al Dios.